Interesante tema, este de las conversaciones de desarrollo. Además, ¿sabes por qué es muy interesante? Porque nos lo encontramos en el día a día, nosotros en nuestras reuniones y en las organizaciones con las que trabajamos. Y nos encontramos en casos en los que los clientes quieren trabajar sobre temas de este estilo. Solemos ver que las conversaciones de desarrollo están como muy enmarcadas dentro de lo que las plataformas tecnológicas o las herramientas tecnológicas te imponen, ¿no? Es decir, vamos a una empresa y quieren mejorar, pues eso, los programas de desarrollo que van vinculados a entrevistas de desempeño y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que se han gastado un dinero enorme en instalar una herramienta, instalan esa herramienta y entonces eso es como inamovible, ¿no? Queda ahí como escrito en piedra y a partir de ahí empiezan a orbitar otras cosas. Entonces yo creo que lo que hace es que perdemos un poco el foco, ¿no? Pasamos a un foco más de la propia herramienta, ¿no? En la herramienta hemos decidido que nos vamos a reunir 2 veces y luego una final en la que bla, 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 ¿no? Ujú. Pero perdemos el sentido, ¿no? Que el desarrollo es una cosa de gota a gota, de trabajo de día a día, que no todas las conversaciones de desarrollo tienen por qué ser conversaciones formales, tiene que haber espacio a una conversación con un café, tiene que haber espacio a una conversación formal, por supuesto, y tiene que haber espacio al día a día, ¿no? Entonces, es verdad que nos encontramos con esto. ¿Tú en tu experiencia te encuentras esto también o cómo lo ves, ¿no? ¿Qué es lo que te llama, ¿no? De esto de las conversaciones de desarrollo? ¿O estás totalmente en desacuerdo conmigo? Ujú. Tal y como dices, empezamos a ver que las organizaciones empiezan a ponerle interés a trabajar las conversaciones desde un punto de vista más profesional. En efecto, hasta ahora conversar era algo que en el mejor de los casos, pues un manager o un jefe hacía con una persona de su equipo en régimen muchas veces de monólogo, en régimen de yo te cuento lo que tú tienes que saber, te marchas y lo vas haciendo. Vas entrando en tu plan de acción o vas resolviendo en la línea en la que te estoy pidiendo que hagas. Sin embargo, el concepto de conversaciones de desarrollo que se está imponiendo en las organizaciones en el siglo XXI no es tanto, como bien dices, desde luego la herramienta, no es tanto que hay que hacerlas y cuántas veces hay que hacerlas, no es tanto el qué como el cómo. Realmente es cómo abordamos las conversaciones. Eh, tiene, mucho, tiene mucho valor que convirtamos la conversación no en una tarea que tenemos que hacer, sino en una relación y en la forma de construir una relación entre dos personas, que en este caso pues, es un manager y un colaborador. De modo que ya no se impone hablarlo en un régimen de monólogo, sino que realmente haya una conversación en donde ambas partes hablen en porcentajes a veces mayor el colaborador que el propio manager, en donde ambas partes generen preguntas, en donde en ambas partes haya un comunicar cómo es la relación entre nosotros, no solo cómo trabajamos, sino cómo nos relacionamos mientras trabajamos. Entonces se ha pasado del qué al cómo, se ha pasado de qué hay que hacerlo a para qué hay que hacerlo y qué sentido tiene. Se ha pasado de que sea una tarea a que sea la relación y la forma en la que nos relacionamos lo que a través de estas conversaciones mejore, cambie y profundice el escenario, ¿no? de trabajo. No sé si eso efectivamente va alineado, como tú comentas. Yo creo que sí, ¿no? Y de hecho, al final es, bueno, como nosotros defendemos, ¿no? El pensar en las personas, ¿no? El centro es la persona. Al final, la herramienta o lo que nos hayamos inventado tiene que ser algo que debe de ser flexible, ¿no? Y que podemos manejar. Y a lo mejor podemos pensar que en el inicio lo manejamos con una serie de parámetros y luego avanzamos y habrá que modificarlo porque la vida cambia, ¿verdad? La vida nos lleva a otros lugares, tanto a nivel de compañías como a niveles personales. Entonces, para mí eso es vital. Yo creo que la clave está en ese cómo, ¿no? En ese cómo que tú estás hablando, ¿no? No tanto en el qué, sino como en el cómo. Es cierto que el qué tendrá que existir, ¿no? Y tendrá que estar ahí
en algún momento, evidentemente, ¿no? Habrá que basarlo, ¿no? Y más en organizaciones grandes, no puedes dejarlo abierto a que cada uno lo haga como quiera. Sí, en eso yo no estoy en contra en absoluto. Pero sí que no puede ser la barrera, ¿no? La herramienta no puede ser una barrera, tiene que ser un facilitador de todo esto, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo es ese cómo? ¿Cómo hacéis, o cómo haces, Esther, ese cómo? ¿Qué es lo que piensas que mejor funciona para que las conversaciones de desarrollo sean fructíferas? Mm, Profesionalizar las relaciones y cambiar ese cómo implica tomar responsabilidad en que las conversaciones de desarrollo no se improvisan y tampoco se hacen de forma espontánea o natural. También hay una serie de herramientas que uno tiene la responsabilidad de conocer y que van vinculadas a que esa conversación sea más fructífera, sea más eficiente, sea de calidad. Entonces, lo que vamos a querer hacer en este curso, lo que queremos es de alguna manera trabajar qué herramientas son las que necesitamos conocer y qué uso les damos y cómo dentro de esa caja de herramientas una conversación va a tener más calidad y va a generar precisamente el espacio de relación, de orientación a la persona y de corresponsabilizarnos en un plan de desarrollo individual para que esa persona tenga claro qué es lo que ha de trabajar, en qué sí que está funcionando bien y también de alguna manera es muy importante ser capaces de que esa conversación sea de corresponsabilidad, porque en régimen de corresponsabilizar, nosotros ambos tenemos un papel después de esa conversación. Yo cuando recibo un feedback de mi manager, tengo que salir de esa conversación teniendo más claro y teniendo menos expectativas y más claridad en qué es lo que sí que hago y hago bien, qué es lo que no y cómo poner en marcha un plan de acción y qué seguimiento va a haber, qué puntos de seguimiento, qué puntos de encuentro. Y para eso hay una serie de herramientas que tenemos que conocer, que tenemos y que están ahí. Lo que pasa es que no las tenemos profesionalizadas, que tienen que ver con el porcentaje de habla, el porcentaje de escucha, el tipo de preguntas abiertas o cerradas, palancas como en una conversación tiene que contener probablemente las emociones, no puede ser una conversación plana, tiene que tener momentos de empatía y de cercanía y tiene que contener momentos de autoridad y momentos de exigencia, porque si no se produce desde esas palancas, tanto de cercanía como de autoridad, si no se mantiene una línea de exigencia, al final corremos el riesgo de que sean conversaciones demasiado laxas o demasiado vete haciéndolo, que ya te lo he dicho, así que vete haciéndolo. Y es precisamente ese camino del medio de la exigencia el que va a ayudar a que yo me sienta más acompañado por mi manager y él además me pueda pedir, exigir con evidencias los resultados de los cambios que espera encontrar en mi forma de trabajar. Entonces, lo que me está diciendo al final es que es un trabajo de corresponsabilidad, ¿no? Efectivamente, precisamente por eso son conversaciones, son corresponsabilidad. Ambos tenemos que ser capaces, siempre con la influencia de quien lidera la conversación, que sin perder de vista, al final, un manager ha de tener ha de ejercer su capacidad de influencia y de liderazgo en que esta conversación vaya en la dirección, en el tiempo, en los recursos, en las herramientas y en la conclusión o cierre que él espera y en un tiempo suficiente para que las sillas de la relación se acerquen y no se separen y para que además salga con un nivel de reto y de motivación suficiente para ponerme en manos a la obra según salgo a accionar y no a reaccionar. Mm. Que bueno, me gusta mucho esto que me dices porque yo creo que es una herramienta para acercar a las personas, ¿no? Mm. Sí, si después de una conversación no nos sentimos más cerca, no nos sentimos con una capacidad, con un vínculo relacional, con una conexión
más fuerte entre nosotros, hemos hecho algo mal. No estamos encontrando el camino, no estamos haciendo las cosas en el punto en el que ambos nos desarrollamos, porque realmente son conversaciones de desarrollo, no porque un manager la realice, la convoque, la programe, escriba en la herramienta, la dirija con su colaborador. No, eso es una conversación de desempeño. Eh, es una conversación de desarrollo porque yo te voy a pedir que te desarrolles y al mismo tiempo yo me estoy desarrollando en utilizar los recursos en esta misma conversación y en las posteriores que sigan en el plan de acción para que sean, para que estemos juntos alineados en ganar este partido y además hacerlo de una manera pues mejor, más divertida, más interesante, más fructífera. Es realmente de desarrollo mutuo. No podría darse si uno la ejerce desde el desempeño para que el otro lo haga desde el desarrollo. Tampoco sería honesto. ¿Qué diferencia hay entonces entre una conversación de desempeño y una conversación de desarrollo? Realmente las conversaciones de desempeño, desde que está la tecnología, desde que está un correo electrónico, me puedes mandar un mail y me dices lo que esperas de mí y lo que no te gusta y lo que tienes interés de que yo cambie en el ámbito profesional. Si no me vas a dejar hablar, si no vas a profundizar, si no vas a indagar, si no sabes si detrás de ese no saber, si es que yo no sé, si es que yo no quiero, si es que yo no puedo, si no vas a indagar qué emoción hay detrás, si hay miedo, si hay no saber gestionar la frustración o el error, si no sabes si detrás hay pérdida de poder o si no estamos trabajando desde ese concepto que sería realmente el de desarrollo. Para una conversación de desempeño me mandas un mail o una circular, yo la leo y ya me pongo las pilas, no te necesito más. Y me convocas dentro de X meses, los que te digan la herramienta, y ya pues vamos viendo si yo he hecho mis deberes y tú me los corriges. Si eso es el concepto, estaríamos en una conversación muy directiva, muy jerárquica, muy del siglo pasado. No es la manera en la que nos desarrollamos. Y esto también egoístamente para el manager. Al manager también le interesa ser un buen entrenador y ser capaz de lidiar en las conversaciones con diferentes perfiles, improvisar, construir las preguntas que se necesitan en ese momento y ser capaz de acompañar a todos sus jugadores para que ganen el partido cada uno desde el punto y hora en el que se encuentran en su propio desarrollo. Entonces, las entrevistas de desarrollo son herramientas de crecimiento mutuo. ¿Crecen ambos actores? Uh -huh. Sí, ha de ser así. Si después de una conversación no sentimos que por ambas partes nos hemos retado, nos hemos incomodado en el mejor de los sentidos, hemos aprendido algo, hemos descubierto algo de la relación, de nosotros, del equipo. Si después de una conversación no ha cambiado nada, no es una conversación. De hecho, conversare significa conversar tiene que ver con cambiar con el otro, cambiar a través del otro. Si no se produce si no ha cambiado nada desde que hemos empezado la conversación a cuando ha terminado, pues nada, y además en el buen sentido, en la buena dirección, no le llamaríamos una conversación. Podríamos llamarle muchas cosas. Entre otras cosas, podríamos llamarle hasta un vómito, no una conversación. Al final, un poco por lo que estás contando, ¿no? Todo esto no deja de ser algo que nos tiene que servir para crecer. Como estamos dentro de un ambiente organizacional, ¿no? Pues al final servirá también para cumplir unos objetivos, para alcanzarlos, ¿no? Pero por lo que te estoy entendiendo, la premisa importante es crecer personalmente, ¿no? Y a partir de ahí se conseguirán esos otros elementos, ¿no? Esas otras cosas que persigues. Crecer personal y profesionalmente es lo que
lo que todos necesitamos si queremos. Las personas no se van no se van de las empresas, muchas veces se van de sus jefes porque estos les impiden crecer personal y profesionalmente. Cuando yo tengo un jefe que me pregunta, que me escucha, que da sentido a las cosas que yo digo, es capaz de ordenar el puzzle de la conversación que está teniendo conmigo y darme un camino, es un facilitador que me da un camino y es una guía para que yo me ponga en marcha en aquellas áreas en las que he de mejorar y no estoy consiguiendo los resultados que puedo o para los cuales tengo capacidad o talento. Cuando cuando yo encuentro una persona en mi camino profesional que hace eso en la relación conmigo, eso fideliza muchísimo a cada uno de los colaboradores. Para eso, pues he de tener a managers que realmente sean capaces de tener muy entrenadas las herramientas y las competencias que van ligadas a la comunicación de conversaciones eficaces, ¿no? Y, y conseguir eso es hacer que las personas estén en mejor disposición de abordar las tareas. Y esa es la razón de que haya que cambiar el modelo conversacional. Pues aprovechando precisamente el tema del modelo conversacional, eh, ¿qué técnicas o qué áreas o qué cosas crees que son las que hay que mejorar para precisamente que algo así funcione, ¿no? Técnicas, en cuanto a las técnicas, quizá lo que hay que hacer es primero partir de cómo lo hago hoy. La primera es marcar los indicadores de entrada en qué tipo de conversaciones genero yo desde mi posición de liderazgo. Desde mi posición de responsabilidad de personas y de equipos, cuáles son los indicadores en los que yo pues no soy bueno o no soy eficiente y a veces ni siquiera lo sé. Soy el último en enterarse. Entonces, una de las cuestiones que vamos a tener que abordar es primero hacer este autochequeo, este análisis, este autoconocimiento para darme cuenta en qué indicadores respecto a comunicación y a conversaciones yo tengo área de mejora, la misma que luego voy a proponer a mis colaboradores en sus tareas he de aplicármela yo en la mía, que es ser un buen comunicador. Y cuando yo hago una valoración de en qué indicadores soy más fuerte y en cuáles he de desarrollarme, y empiezo a hacer ajustes en mi comunicación, los resultados que obtengo enseguida se van produciendo. La comunicación, si algo tiene interesante, es que rápidamente ves los resultados. Ves resultados cuando empiezas a hablar menos, cuando empiezas a hablarlo con una intención, un para qué, cuando parafraseas, cuando eres capaz de hacer una pregunta cerrada que si es lo que toca o abierta si es lo que precisa, cuando empiezas a cerrar las conversaciones y no las dejas abiertas, cuando comprometes fechas de seguimiento, cuando pides y das feedback, no solo lo das, sino que también lo pides. Entonces, cuando empiezas a tocar esos indicadores y empiezas a trabajar en uno o dos, el resultado que se produce engancha, porque dices, ostras, esto funciona, qué bien. Claro, precisamente ahora has empezado, yo creo que se ha abierto un melón muy interesante, que es el que la gente se dé cuenta, o bueno, los líderes, los managers, las personas que hacen este tipo de, que tienen que hacer este tipo de conversaciones, se den cuenta de que no es una tarea que incluimos y que tiene que y que va a suponer un peso extra, ¿no? Sino que es parte de su trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ayudarles a, a que vean que mantener estas conversaciones va a mejorarles como líderes, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista egoísta, si me permites la palabra, porque van a conseguir mejorar objetivos, ¿no? Uh -huh. La verdad es que esto que dices realmente es una muy buena herramienta de autoconocimiento, darme cuenta de cómo es mi comunicación. Una pregunta que a veces, pocas veces nos hacemos con conciencia y con ganas de darnos respuesta, ¿no? ¿Cómo comunico? ¿Cómo comunico? ¿Cómo no comunico? ¿Qué comunico? Al final son preguntas que tienen que ver
que tienen que ver con algo que en el ámbito profesional, pues a un directivo, a un manager o a una persona que lidera equipos le es estratégico, porque de lo que comunique o no y cómo lo haga va a depender que las personas sean capaces de ser más eficientes, tener una conexión dentro del equipo más sana, se puedan decir las cosas, haya una sinceridad, una seguridad psicológica, una transparencia, un feedback llevado a que nos entendamos mejor, no ha llevado a los egos ni a las partes que nos limitan en un equipo, y eso quien lo hace es el que entrena el equipo. Entonces, para una persona que es responsable de la comunicación y que tiene esa competencia, le es estratégico saber qué en su comunicación funciona y qué no funciona. Del mismo modo que hay una vinculación entre el tipo de comunicación que hacemos y el tipo de relaciones que construimos. Si nosotros tuviéramos otra forma de comunicar, nuestras relaciones serían otras. Comunicamos como comunicamos y tenemos las relaciones que no sé si que nos merecemos o que son el resultado de nuestra forma de comunicar. Si mi comunicación genera mucha dependencia, yo tanto en el ámbito personal como profesional generaré relaciones de dependencia. Si mi comunicación es más interdependiente, en mis relaciones personales y profesionales construiré relaciones interdependientes. Así que a veces nos va la vida en ello.